9.9 millones de niños mueren desde el día 1 de enero hasta el 25 de marzo. En esa misma rango de fechas, 2.3 millones de personas han muerto por el hambre, la gran mayoría de ellos niños. 1.9 millones de personas han muerto desde el 1 de junio hasta el 25 de marzo por el cáncer. 1.1 millones de personas han muerto por el tabaquismo. 581,000 personas han muerto por el alcohol. Y en esa misma fecha, 21,297 fallecieron por el coronavirus. Las estadísticas son escalofriantes. Y las primeras estadísticas que mencioné, en verdad, son alarmantes. La pregunta es, ¿por qué ahora estamos tan temerosos de la muerte cuando siempre han existido diferentes causas de muerte con mayor letalidad que la del coronavirus? Y aunque no quisiera ser simplista, la verdad es que una de las causas por las que ahora nos atormentamos tanto es porque quizá este coronavirus es tan contagioso. Y ahora vemos no solamente a lo lejos la muerte, sino que lo vemos muy cerca. La verdad es que ahora podemos ver que la muerte puede llegar a nuestra casa por cualquier medio y podemos ser infectados por cualquier circunstancia. Y estas estadísticas son reales. Y los infectólogos que siguen los casos nos han mostrado que este virus llamado SARS-CoV-2 tiene una letalidad de solamente 3 a 4%, mientras que la tasa de letalidad y mortalidad en otras enfermedades es muy elevada. Nosotros ahora estamos atemorizados. Y es que este virus no solamente ha venido a mostrar lo frágiles que somos, porque seguramente ustedes y yo nos hemos dado cuenta de cómo un virus que no tiene una letalidad tan elevada nos ha llevado a un confinamiento tal que las economías de los diferentes países y del mundo entero se han paralizado. Y este virus también nos ha venido como un agente de Dios para quitar una cortina de humo en la cual nosotros nos ocultábamos. Y ha venido a descubrirse en verdad nuestro egoísmo. Es ahora que nosotros podemos descubrir que en medio de la crisis nosotros actuamos en base al temor. Sí, nosotros actuamos en base al temor del futuro. Comenzamos nosotros a almacenar por temor al que pasará, al que vendrá. Nuestros impulsos de autoprotegernos nos limitan para dar, porque inmediatamente nosotros pensamos en qué va a pasar si viene una escasez y lo que hacemos es aglomerar, autoprotegernos y evitamos ser generosos porque decimos no sabemos qué viene. Ese es nuestro impulso natural. Nosotros con facilidad nos podemos excusar con estas cortinas de humo que nos hacen creer que es necesario ser egoístas. Y aunque no lo decimos así, esa es nuestra forma de actuar. Y excusamos nuestros actos egoístas y pecaminosos. Y los hermanos que están recibiendo esta carta de Pedro tienen la misma tendencia que usted y yo, que en medio de la crisis actúan egoístamente. Y Pedro les dice, en medio de esta crisis, tú debes de vivir piadosamente,
Tú debes de vivir en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la acechanza a la muerte. Cuando la muerte se avecina, aún en medio de eso, tú debes de vivir piadosamente. Pero ¿qué significa eso? Eso significa que tú debes de recordar quién eres para poder vivir piadosamente. Y por eso Pedro le dice a los hermanos, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, recuerden, ustedes son amados por el Padre. En medio de la dificultad, recuerda, tú eres amado. No importa la acechanza de la muerte, no importa cuán grande sea el imperio que te ataca, recuerda, tú eres amado. Y porque tú eres amado, debes de vivir en buenas obras. Vivir piadosamente significa vivir en buenas obras. Y hoy quisiera llamar su atención al verso 12 que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Porque eres amado por Dios, debes vivir en buenas obras. Yo quisiera que viéramos dos encabezados para poder responder a la pregunta, a dos preguntas. Y la primera es, ¿qué significa vivir en buenas obras? Porque si nosotros entendemos que somos amados por Dios y debemos de vivir en buenas obras, ¿qué significa andar en buenas obras o vivir en buenas obras? Y vivir en buenas obras significa vivir de una manera diferente. Porque Dios te ama, tú debes de vivir una vida diferente. Una vida diferente. Los lectores de Pedro vivían en un mundo y bajo circunstancias, bajo un imperio que no solamente le despreciaban a estos creyentes. Los creyentes aquí están viviendo en un mundo que sí les desprecia y es antipático al cristianismo, pero aunado a eso, este mundo en el que ellos viven y se desenvuelven es un mundo hostil. Y en este contexto, bajo estas circunstancias, Pedro les dice, ustedes como cristianos deben perseverar en la fe, deben perseverar con un testimonio fiel y deben vivir una vida diferente en medio de la adversidad. Y si a ellos no se les permitió estar en un estado de aislamiento y de separación ascetista, ¿sabe? Tampoco a nosotros. Y cuando me refiero a aislamiento, no me refiero a este aislamiento que nosotros tenemos ahora mismo, me refiero a ese aislamiento ascetista que tanto se promovía en el siglo I y II. Pero por esa razón, usted y yo tenemos que entender que no podemos aislarnos del mundo. Hemos sido escogidos por Dios como su pueblo, no para aislarnos y para encerrarnos en nuestras propias comodidades y en nuestras propias circunstancias. Dios nos ha escogido como su pueblo para exhibir la belleza extravagante de su gloria. Dios nos ha escogido y hemos sido escogidos como su pueblo para exhibir la belleza extravagante del Dios en medio de un mundo caído. Esa es la verdad que tú y yo tenemos que recordar cuando recordamos que hemos sido amados por Dios para vivir una vida diferente. Recordemos que Dios nos escogió para vivir en un mundo caído, aquí en medio de un mundo caído, bajo circunstancias difíciles, para exhibir la belleza extravagante de nuestro Dios. Y para decirle al mundo cuán maravillosas son las obras de nuestro Dios en Cristo. Mi querido creyente, quisiera animarte a que tú pensaras que tú no puedes vivir una vida diferente si te aíslas. Dios te ha puesto en este mundo para hacer luz en este mundo. El gran desafío para los cristianos
que entendemos esta verdad es permanecer en el mundo sin acomodarnos al mundo. Por eso Pedro nos recuerda que debemos de vivir en este mundo, y mire cómo lo dice en los versículos del 9 en adelante, como extranjeros y peregrinos. Ustedes recordarán que la semana pasada veíamos esto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Porque aunque estás en este mundo, tú no eres parte de este mundo, pero tienes que ser influencia a este mundo y tienes que proclamar el evangelio en este mundo. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que tener una perspectiva bíblica del mundo en el que vivimos. El mundo entonces no es nuestro enemigo. No. El mundo no es nuestro enemigo. ¿Qué es el mundo para el creyente? El mundo es el campo misionero para el creyente. La verdadera lucha que ustedes y yo tenemos y que estos creyentes tenían no era externa. Es con nuestros propios deseos pecaminosos. Porque sin importar cuán separado estés, sin importar qué tan aislado estés, sabes, tus luchas continúan, porque no es que el mal del mundo te tiente, es que los deseos de tu carne responden ante esas tentaciones. Pero tú y yo tenemos que entender entonces que el mundo, nuestro enemigo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a esas personas que están afuera, a esos vecinos que tú tienes, a esos parientes que tienes sin el evangelio. Ese es el mundo. Y sin importar cuán separado estés de ellos, tú seguirás luchando con los deseos de tu carne. Así que nuestra lucha es contra el pecado y la tentación, la mundanalidad y el diablo. Y esa lucha, ¿sabes dónde se lleva a cabo? Esa lucha se lleva a cabo dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Déjeme ilustrar esto. En una plática que tenía esta semana con mi esposa, en una caminata que hacíamos, le compartía la lucha que tenía en mi interior, porque veía ciertas personas en la colonia que no conocen del Señor, viviendo de formas inmorales que pareciera ser que se enorgullecían de eso. Y cuando yo veía eso, mi primer impulso era de juicio, de rechazo. Y la verdad, hermano, lo digo con vergüenza. Y por eso se lo confesaba a mi esposa. Porque debería ver a esas personas con otros ojos. Debería ver a las personas que viven de esa forma con los ojos que Cristo vio para con aquella mujer samaritana. Debo de ver a esas personas como personas necesitadas del poder del Evangelio. Debo de ver a esas personas como personas que necesitan de la palabra. Y sabe, mi egoísmo lo maquilló con el término de santidad y me hacen rechazar y criticar a esas personas, me llevan a aislarme cuando la palabra me dice que tengo que vivir diferente para que ellos vean lo extravagante del amor de Dios. Pero ¿cómo verán lo extravagante del amor de Dios si yo me encierro en mis propios intereses? Si no salgo y les saludo, si no les comparto unos minutos de mi tiempo, inicio una conversación con ellos y muestro un interés genuino por ellos. ¿Cómo? ¿Cómo verán lo extravagante de Dios si yo me encierro en mí mismo? Hermanos, los que no creen nos observan. No solo tú y yo observamos a los que no creen, ellos también nos observan, te observan a ti. Ellos ven que cada domingo tú sales bien vestido y portas una Biblia.
Ellos ven que en tu carro tienes un versículo o un pez. Ellos ven eso. Ellos ven que tú en el exterior aparentas ser diferente, pero eso no refleja lo extravagante del amor de Dios. Eso no refleja lo extravagante del amor de Dios. Estoy seguro que Dios nos está mostrando en este tiempo que somos egoístas y que debemos reaccionar diferente, vivir diferente ante la crisis. Hermano, la manera en que los creyentes vivimos y reaccionamos frente a las dificultades son los testimonios impactantes y fuertes para que todos los que no conocen el Evangelio puedan conocerle. No, tu testimonio no es portar cierta ropa, no es tener cierto corte. No, tu testimonio es que tú puedas reflejar el amor extravagante de Dios en medio de la crisis. Y esto lo decimos porque el mundo saca sus ideas acerca de Dios, principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. El concepto que ellos han entretejido de Dios no es porque ellos conocen a Dios, porque ellos no conocen a Dios, sino porque ellos conocen a las personas que dicen conocer a Dios. Ellos nos interpretan mucho más de lo que leen en las Escrituras. Pues a nosotros nos ven, mientras que solo oyen acerca de Dios. ¿Estamos viviendo de manera diferente porque hemos sido amados por Dios en medio de la crisis? En el Sermón del Monte, Jesús declaró a todos los que habían de seguirle lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la esencia. Esta es la esencia del mensaje de Pedro en estos versos. Pedro está exhortando a sus lectores a que llevaran vidas ejemplares. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento más eficaz para hacer atractivo el Evangelio. El vivir vidas ejemplares y diferentes, llenas de buenas obras, es el instrumento más eficaz para hacer atractivo el Evangelio. Y es lo mismo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, cuando les dice que debemos adornar el Evangelio. Y Pablo le dice a Tito, Tito, enseña a los creyentes de Creta a adornar el Evangelio. Y me parece oportuno que podamos ver que esa expresión que Pablo utiliza de adornar es una palabra que nosotros podemos recordar porque en el original, y pocas veces utilizo esa expresión del original, pero en el original es una palabra griega que dice cosmeo, de donde nosotros obtenemos la palabra cosmético. La cosmética es el arte de embellecer. Y los esclavos, los ancianos creyentes, los esclavos creyentes, las ancianas, las jóvenes, las mujeres, las esposas, los esposos cristianos, deben desarrollar el arte de hermosear el Evangelio por medio de una vida diferente que refleje lo extravagante del amor de Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad como creyentes. Nosotros que decimos ser amados, parte de la familia de Dios, es nuestra responsabilidad, mi querido creyente, trabajar arduamente por mostrar al mundo lo bello que es el Evangelio y dónde verán lo bello y lo extravagante del Evangelio en el momento de las crisis. Para los que creemos, el Evangelio ya es maravillosamente bello. Para ti y para mí no hay algo más grande que el Evangelio, y por eso Pedro les dice: amados, amados por gracia, amados por pura misericordia, por la gran misericordia, ustedes que han visto lo hermoso del Evangelio, ustedes que han podido disfrutar
lo extravagante del Evangelio. Vivan la vida diferente, porque los que no creen verán la belleza del Evangelio en la medida que se refleje en nuestras vidas. Y déjenme resumir esto, porque los que creemos en el Evangelio ya hemos visto lo maravilloso del Evangelio. Debemos de vivir la vida de forma que se refleje lo maravilloso del Evangelio, para que los que no creen sean atraídos por lo hermoso del Evangelio. Y déjenme aclarar algo. No estamos hablando de hacer algo como obras de caridad, porque estas obras de caridad pueden salir de cualquier corazón, de un corazón caído pueden salir. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de actos superficiales. De hecho, no son actos solamente de los que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de la intención de hacer algo para que Cristo sea mostrado extremadamente hermoso. No es que tú des algo, no, es que lo que vas a hacer es para que se muestre lo extremadamente hermoso que es Cristo. Y eso es lo que Pedro les dice a los hermanos, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es la intención de hacer algo? Que puedan ver lo hermoso de Cristo. Y déjame aplicar esto. Hermano, es necesario que en medio de esta crisis nosotros seamos creativos en mostrar el amor extravagante de nuestro Dios. Es necesario mostrar el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Y quizá tú podrías decir, bueno, pero en esta situación de confinamiento, ¿cómo podríamos mostrar el amor extravagante de nuestro Dios? Cuando las recomendaciones han sido, cuídate, no salgas de casa, y es bueno. Y a propósito, junto con esta predicación, y al final de esta predicación estaremos montando un artículo de 10 formas creativas de compartir el Evangelio en cuarentena. Pero quisiera que tú pensaras en estas aplicaciones. Debes de cuidarte, sí, y no debes de violentar el orden y la orden que nuestras autoridades nos han dado. Pero cuídate y cuida a los demás. Pero no te detengas de hacer algo por temor. Creo que ahora que tú estás en casa y estás preparando comida, puedes hacerle una llamada a tu vecino o mandarle un mensaje a tu vecino y decirle, vecino, quisiera compartirte un poco de lo que comimos. O me gustaría, mira, voy a preparar esto. Me gustaría darte y que lo pruebes. Y tú podrías pensar, bueno, es que lo van a tirar. Quizá me lo van a despreciar. Hermano, pero no dejes de hacer algo por temor al qué harán o al qué dirán. Si eso es una forma en la que tú eres consciente que puedes mostrar lo extravagante del amor de Dios, vivir una vida diferente, vivir una cuarentena diferente, vive la vida, vive la cuarentena de diferente forma que como el mundo lo está viviendo. No solamente pienses en ti y en los tuyos, piensa en cómo puedes mostrar el Evangelio en esta cuarentena. Sé creativo, intencional en compartir con los inconversos el amor extravagante de tu Señor.
No solo con tus palabras, sino con tus hechos de generosidad, de paciencia, de misericordia. Quizá ahora tú mismo estás saliendo a trabajar y tienes un jefe difícil o unos compañeros incómodos. Y tú llegas ese día y sabes que te van a tratar mal. Y a la hora de la comida no quieres comer con ellos y te aíslas, ¿sabes? Quizás sea bueno que comiences e intentes compartirles un poco de tu comida. Y quizá le puedas decir a tu esposa, ¿sabes? Quiero comenzar a llevarles algo a ellos. ¿Por qué no preparamos un pastel para ellos? ¿Por qué no me pones un poco de postre para ellos? Pero te van a despreciar, no importa, quiero hacerlo para mostrar el amor extravagante de Dios, porque no hago las cosas por el qué dirán o el qué me van a hacer, sino porque sé que tengo que mostrar el amor extravagante de Dios. Quizá en esta cuarentena tienes vecinos que dejan la basura en tu cesto, o posiblemente tienes ese vecino que deja su vehículo en tu cochera, o ese vecino que pone música en la noche. Y cuando lo ves, lo que menos quieres es cruzar saludo con él y le sacas la vuelta. Pero sabes, es hora de hacerlo, de mostrarle el amor extravagante de nuestro Dios por medio de actos sencillos. Porque aunque tú te levantes todos los domingos y te vistas y vengas aquí y Él siga viendo que tú tienes esa actitud indiferente, tú no podrás mostrar el amor extravagante. ¿Sabes? Porque eres amado por Dios, debes vivir en buenas obras. Y eso significa vivir una vida diferente en medio de la crisis. Pero porque eres amado por Dios, no solamente debes de vivir una vida diferente, debes vivir una vida para su gloria. Debes vivir una vida para su gloria. El verso 12 del capítulo 2 de Primera de Pedro nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y mire el para qué. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro, a partir de estos versículos, tendrá un enfoque de mostrar a estos creyentes cómo deben de vivir una vida ejemplar. Y si ustedes se dan cuenta, del verso 13 hasta el capítulo 3, va a mostrar formas muy claras de vivir esa forma diferente. Pero ahora va a decirle, esa forma diferente de vivir, porque eres amado, tiene que tener un motor que te catalice, que te energice, aún en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. ¿Para qué debo de andar en buenas obras? Porque me doy cuenta que no hay resultado. Sigo sufriendo el maltrato, podrían decir estos hermanos. Y quizá tú podrías decir, mira, sigo sufriendo el maltrato de mi jefe, de mi vecino, sigue comportándose de la misma forma, he intentado hacer todo. Quizá tú como esposa podrías decir, ya hice todo lo necesario para que mi esposo conociera el Evangelio y sigue siendo infiel y sigue siendo necio, sigue siendo obstinado, no toma el liderazgo en el hogar. Y allí tú puedes decir, bueno, ¿qué es lo que me va a sostener para vivir una vida diferente en medio de la crisis? Y Pedro les dice, ¿saben? Porque lo que ustedes deben de hacer no es para su beneficio, sino para la gloria de su nombre. Si volvemos al contexto de los creyentes de Asia, nos daremos cuenta de lo relevante que son las palabras de Pedro en este momento. Porque mire qué es lo que dice Pedro: para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores. Es decir, Pedro sabe que a estos hermanos de Asia Menor
El imperio romano les está acusando y los está acusando de ser malhechores. Habían algunas acusaciones que hacían de estos hermanos, por lo menos son 5 acusaciones. Ellos son acusados de canibalismo. ¿Y por qué? Porque ellos eran acusados de eso debido a la celebración de la Santa Cena, porque decían se comen la carne y la sangre de las personas. Eran acusados de incesto porque se amaban entre sí. Eran acusados de ateísmo porque tenían un Dios invisible. Eran acusados de traición porque no juraban fidelidad a César. Eran acusados de inmoralidad. Y algunos opinan que eran acusados de inmoralidad porque tenían esa costumbre de saludarse con el ósculo santo o el beso santo. Y estas calumnias eran para todos aquellos que decían ser cristianos, o como lo encontramos en Hechos capítulo 28, a todos aquellos que eran del camino, los del camino. Y estas acusaciones eran promovidas por los simpatizantes del emperador. Y a ellos les dice el apóstol Pedro: hermanos, vivan la vida piadosa para la gloria de Dios. Vivan esa vida diferente porque lo viven para la gloria de Dios. No es para su beneficio, no es para que cambien sus circunstancias, no. Vivan la vida piadosa, vivan de forma diferente porque eso es lo que glorifica a Dios. ¿Y cuándo será que Dios será glorificado? ¿Cuándo es que en verdad será Dios glorificado? Noten allí el verso 12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuándo? Pues en el día de la visitación. Y hay teólogos que tienen diferentes posturas referente a esto. Algunos creen que el día de la visitación, cuando el apóstol Pedro dice el día de la visitación, se refiere a el día de su conversión. Y otros comentaristas, teólogos, hablan que ese día de la visitación es el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo me inclino por la segunda postura e interpretación, por algunas razones. La primera es que el apóstol Pedro ha venido hablando de la esperanza que los creyentes tienen. Mire cómo lo dice en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A qué se refiere? A la segunda venida. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veis, os alegráis con gozo inefable y gozo glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué anhelaban estos creyentes? Pues anhelaban precisamente la venida del Señor Jesucristo. Y ellos estaban en ese sufrimiento y esperaban la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que les mantenía. Por eso creo que una de las razones por la cual nosotros podemos decir que el día de la visitación se refiere a la segunda venida es porque Pedro les está estimulando a esperar esa segunda venida. Pero una segunda razón es que esta misma expresión, la palabra que se utiliza, no solamente se encuentra aquí en Primera de Pedro, sino se encuentra en una segunda ocasión en el Nuevo Testamento, que la segunda ocasión, o la primera ocasión que se encuentra en el Nuevo Testamento es Lucas 19:44. Y en Lucas 19:44 es cuando el Señor está entrando a Jerusalén y se lamenta porque el pueblo de Israel no se ha dado cuenta de la visitación. Y cuando Él se refiere a la visitación es precisamente a esa primera venida del Señor Jesucristo. El pueblo se había cegado, estaba cegado y no habían visto ese tiempo de la visitación. Y lo dice así: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por lo tanto, a mí me parece que Pedro se refiere a que esa gloria que darán esos hombres que no conocen y que rechazan el Evangelio, se está refiriendo a la segunda venida.
Pero esto tiene un significado. Esto tiene un significado. Porque estos creyentes que estaban siendo torturados por el Imperio Romano, estaban esperando que esos hombres que les criticaban y los acusaban injustamente pudieran ver lo extravagante de Dios y del amor del Dios y del Evangelio de Jesucristo para que ellos glorificaran a Dios. ¿Cuándo? En el día de la visitación. Es decir, no sabían si ellos en este mundo, en esta tierra, confesarían a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No. De hecho, no tenemos registro de que Nerón se arrepintiera. Esos hombres que desataron una persecución por los cristianos, esos hombres que vieron cómo morían los cristianos ahogados en su propia sangre, esos hombres que vieron y decidieron que esos cristianos fueran quemados como antorchas en los pasillos de Roma, esos hombres que vieron eso, aun cuando vieron eso, no glorificaron el nombre de Dios de este lado de la eternidad. Pero ¿sabes? Precisamente Pablo, en Filipenses nos muestra y nos dice que habrá un día donde esos hombres doblarán sus rodillas y confesarán con su boca que Jesucristo es Señor. Sí, llegará el día donde toda lengua y toda rodilla confiese que Jesús es el Señor. En aquel día no habrá nadie, un solo hombre, que haya mandado a matar a esos cristianos injustamente, que no confiesen que Jesús es el Señor. Y reconocerán a Jesucristo como Señor. Pero ¿sabe? No solamente reconocerán a Jesucristo como Señor, sino que también recordarán que lo que aquellos decían era verdad. Ellos recordarán y reconocerán que el valor que ellos tenían era eterno y no temporal. A estos hermanos que estaban siendo acusados, la palabra de Dios les dice: hagan buenas obras. Hagan buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre. Pero cuesta. Sí cuesta. Y quizá de este lado de la eternidad no tengas recompensa. Pero ten en mente que algún día esos que no han querido reconocerán a Jesucristo. ¿Qué significa que ellos glorifiquen al Padre? ¿Qué significa que ellos glorifiquen a Dios? Que ellos reconozcan quién es Él y que actúen en sintonía a ese conocimiento. Y hermano, la razón de nuestra existencia es que ahora tú y yo le conocemos. Y porque le conocemos podemos vivir en sintonía a ese conocimiento. Ya no tenemos temor a la muerte porque sabemos que nuestro Dios nos ha amado y nada nos puede arrebatar de su amor. Nuestra razón de existir es que todo apunte hacia Él, que todo se proyecte hacia Él. Quisiera aplicar esto. Hermana, quizá tú estás cansada porque ves que por más que te esfuerzas en amar a tu esposo, en someterte a tu esposo, él aún no conoce y no quiere conocer el Evangelio. No te canses, porque algún día, si él confiesa de este lado de la eternidad, podrá
conocerlo como su Señor y como su Salvador. Pero si Él no lo reconoce de este lado de la eternidad, ¿sabes? Algún día lo reconocerá como el Señor y como el Salvador. Pero algún día toda lengua y toda rodilla se doblará. Madre, quizá tú te cansas y en muchas ocasiones has querido renunciar a mostrar un amor verdadero por tu hijo o por tu hija que ha sido rebelde y obstinada. Y no sabes si vale la pena continuar. Quiero decirte, vale la pena, porque algún día ellos conocerán que Jesús es Señor y es Salvador. Y oremos para que ellos puedan conocerlo de este lado de la eternidad. Quizá tú estás cansado, jefe de familia. Tú que sales a laborar y te das cuenta de que la vida es difícil. Vivir diferente es difícil. Ser honesto es difícil. Ser piadoso es difícil. En un mundo donde se te critica, donde se te acusa injustamente. Pero vale la pena porque algún día ellos conocerán y recordarán que tú expresabas la verdad de Dios. Dios te escogió para que tu mayor satisfacción sea reflejar la gloria de Dios. Dios te escogió para que tu mayor satisfacción sea reflejar la gloria de Dios. Debes entender esto. Debes creer esto. Y en los momentos de dificultad, cuando se torna difícil reflejar lo extravagante de la gloria de Dios, recuerda que tu mayor satisfacción no es que este mundo te alabe, que tu mayor satisfacción sea reflejar la gloria de tu Dios. Y quisiera terminar llevándote a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque eres amado por Dios, debes vivir en buenas obras. Y esas buenas obras es una vida diferente. Y una vida que hace todo para la gloria de Dios, sin importar cuál sea el resultado de este lado de la eternidad. Quiera Dios ayudarnos a vivir este confinamiento y lo que resta de esta cuarentena y lo que viene en la crisis económica para la gloria de Dios. Oremos. Señor Jesús, venimos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes a vivir de maneras diferentes en los momentos de crisis. Pero también queremos pedirte que tú nos ayudes a hacer todo para tu gloria. Líbranos de hacer las cosas para nosotros mismos. Ayúdanos a actuar para mostrar lo extravagante de tu persona. Te pedimos, Padre eterno, que nos libres de gloriarnos en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestros ahorros, en nuestra familia. Líbranos de gloriarnos en nosotros y ayúdanos solamente a gloriarnos
en la cruz de Jesús, a mostrar al mundo el poder transformador del Evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.